Hola, mi nombre es Luisa Contreras, estudiante de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Corteza cerebral y áreas corticales. La corteza cerebral es el nivel más alto del sistema nervioso. Este funciona en relación con los centros más inferiores y recibe gran cantidad de información. La corteza está formada por suficiencia gris que contiene aproximadamente 10 millones de neuronas. Las áreas corticales son lugares de la corteza cerebral que se le han asignado funciones. Áreas somatosensitivas primarias 1, 2 y 3. Se encuentran en la parte posterior de la cisura central. Se encargan de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto y reciben también mensajes procedentes de articulaciones y músculos. Adicionalmente, si hay daños en esta área, se pueden producir confusiones en la percepción táctil del individuo, específicamente en la temperatura, presión, dolor y tacto. Área motora primaria 4. El área 4 se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, en el giro prerolándico. Su función es la iniciación del movimiento voluntario, ejerce la acción y el control sobre los músculos distales de las extremidades contraídas. Una lesión en esta área puede producir flacidez, reflejos exagerados y un signo positivo. Áreas sensitivas secundarias 5 y 7. La función de las áreas 5 y 7 de Brodmann es mantener la función de establecer los movimientos voluntarios dirigidos hacia el destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Área premotora 6. Esta área se encuentra ubicada en el lóbulo frontal anterior al giro prerolándico. Su función es organizar los movimientos que se originarán, quiere decir la intención de los movimientos. Allí intervienen los estímulos visuales, táctiles y auditivos. Una lesión en esta área puede causar apraxia, que es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso, lo que generaría que la persona fuera incapaz de realizar tareas o movimientos cuando se le solicita. Área 8 de Brodmann. El área 8 de Brodmann está ubicada en el lóbulo frontal anterior al área 6 de Brodmann. Esta área controla los movimientos de los músculos oculares, es decir, regula los movimientos voluntarios de los ojos. En un caso de lesión en esta área, puede causar desviación hacia el lado lesionado de la persona. Áreas prefrontales 9, 10, 11 y 12 se encuentran ubicadas en el lóbulo y circunvolución frontal. Esta área alberga los procesos cognitivos más complejos, es decir, la toma de decisiones, las emociones, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación y la organización del tiempo, etc. Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Cardona y voy a continuar con la temática planteada por mi equipo de trabajo. Pasamos entonces al lóbulo insular, en donde encontramos las áreas 13, 14, 15 y 16 de Brodmann. Antes de entrar a precisar detalles de cada una de estas áreas, es importante destacar y resaltar algunos aspectos de dicho lóbulo, ya que para muchas personas pues es algo nuevo relativamente. En primer lugar, como vemos en la imagen que tenemos en pantalla, para poder verlo fue necesario retirar parte del lóbulo temporal, frontal y parietal, ya que a simple vista no es fácil de ver. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que es un área altamente desarrollada en los humanos, perteneciente al mesocórtex y asociada a la memoria. Su parte anterior está relacionada con el sistema límbico, siendo un foco de atención debido a su función en la experiencia subjetiva emocional y su representación en el cuerpo. En tercer lugar, juega un importante papel en la experiencia del dolor y en un gran número de otras emociones básicas. En cuarto lugar, estudios funcionales apoyados en imagenología han demostrado que este lóbulo insular se encuentra implicado también en deseos conscientes, como por ejemplo la necesidad de comer o la necesidad de drogas. Tenemos entonces ahí la importancia del lóbulo insular en los procesos neurobiológicos de adicción a la nicotina y a otra cantidad de drogas, siendo este entonces objeto de estudio en los procesos de creación de fármacos antiadictivos.
Pasamos entonces ahora sí a detallar y a precisar cada una de las áreas de Brodmann que encontramos. El área 13 de Brodmann se encarga de regular los movimientos musculares necesarios para el habla, es decir, es imprescindible para el lenguaje humano. Si se llega a presentar una afectación en dicha área, sería de pronto común encontrar una persona que presente alguna disartria o dificultad para articular palabras. El área 14 de Brodmann se encarga de procesar la información olfativa y visceral, es decir, los mensajes que vienen del sentido del olfato y las sensaciones que se perciben en los órganos internos de nuestro cuerpo, respectivamente. El área 15 de Brodmann es la región que permite percibir cambios en nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de los ataques de pánico. El área 16 se encarga de procesar la información del dolor y la temperatura, así como de permitir la llegada de los impulsos procedentes del sentido del oído y de regular los movimientos necesarios para permitir la deglución. Entonces, patologías que se puedan presentar en dicha área cuando sufre una lesión son todas las asociadas a lo antes mencionado, a procesos de órganos internos y a procesos de los órganos de los sentidos. Continuamos entonces con el área de Brodmann 17, también conocida como el área visual primaria. Como vemos en la imagen, se encuentra ubicada en el lóbulo occipital. Cuando tenemos una lesión en esta área, lo que se produce es una hemianopsia homónima contralateral, es decir, hay una pérdida del campo visual al lado contrario de donde se produce la lesión. El tamaño de la pérdida del campo visual es directamente proporcional al tamaño de la lesión que se genere en dicha área. Pasamos ahora a el área 18 y 19 de Brodmann, también localizadas en el lóbulo occipital y conocidas como área visual secundaria. Cuando se nos presenta una lesión en dicha área, ocurre una patología llamada agnosia visual. Lo que es una deficiencia visual adquirida que se caracteriza por la dificultad para reconocer estímulos sin poder atribuirle a una pérdida de visión. Es decir, el paciente ve, pero no es capaz de asociar ni de interpretar. Continuamos con las áreas del lóbulo temporal. Empezamos por el área 20, la cual se encuentra en un área más inferior, en donde si se nos produce una lesión unilateral del lóbulo temporal, va a originar lo que conocemos la afasia de Wernicke y trastornos de memoria, especialmente en cuanto a materia verbal. La lesión del lóbulo no dominante va a producir defectos visoespaciales, amusia y trastornos de la memoria, especialmente en cuanto a materia no verbal. En el lóbulo temporal también encontramos entonces las áreas 21 y 22, conocidas como el área psicoauditiva. Cuando hay una afectación de dicha área, lo que se nos produce es una agnosia auditiva, es decir, una incapacidad para reconocer la naturaleza de los sonidos, es decir, la persona no es capaz de reconocer entre la voz humana, entre el ladrido de un perro, entre el sonido de un rayo, esto debido a una afectación que se produce en el área de la corteza auditiva de asociación. Buenas noches compañeros, mi nombre es Isabel Barreto, soy del grupo de Neuroanatomía 202 y en este caso me corresponde exponer acerca del área límbica. Esta área límbica está compuesta por las áreas 23, 24, 29, 30, 35 y 38. En las áreas límbicas está vinculada con el desarrollo de las emociones básicas y los comportamientos instintivos del ser humano. El área número 25 es la encargada del sueño, del apetito, de la autoestima y recientes estudios también la vinculan con ciertos movimientos en miembros inferiores. El área número 26 esta área está conocida como la memoria autobiográfica, es donde nosotros guardamos recuerdos de dónde somos y quiénes somos, de dónde venimos. El área número 27 se conoce o hace parte ciertamente de la corteza olfatoria, es la encargada de traernos recuerdos y de cierto modo sentimientos por medio de olores.
que nos llevan de pronto a recordar personas, lugares y sentimientos. Las áreas 28 y 34, al igual que la número 27, también trae recuerdos con el tema del olfato, de pronto lociones, de las comidas. Y la diferencia con el área número 27 es que esta de cierto modo genera control sobre los movimientos corporales que nosotros podamos tener en el momento de generar esos recuerdos por medio de olfato. El área número 31 trae pues relación entre memoria y emociones, vincula recuerdos positivos y vincula también recuerdos negativos. El área 32 y 33 regula normalmente la toma de decisiones, es decir, en el momento en que me encuentro yo de mucho mal genio, la idea es que empiece a actuar el área número 32 y 33 y evite que de pronto iramos o que de pronto maltratemos a las personas. Y normalmente dicen que es una de las áreas que los seres humanos menos usamos, pues porque muchas veces nos dejamos llevar más por el resto de las emociones. También en el momento de exponer acerca de las patologías de las áreas de Brodmann, me basé más que todo en las patologías o en las enfermedades del área límbica. En esta encontramos la esquizofrenia. Muchos estudios pues demuestran que esta enfermedad surge por una notable disminución del hipocampo, y por ello este trastorno también genera problemas o dificultades en la memoria y pues en el aprendizaje de las personas. Contamos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno normalmente lo padecen pues los niños, y los estudios pues nos indican que esto se genera por un defecto por un agrandamiento en la zona del hipocampo y las amígdalas. Sostiene que pues al haber tantas neuronas sobreexcitadas, los niños presentan desinhibición conductual y emocional. También tenemos la encefalopatía límbica. Los pacientes que sufren de esta enfermedad suelen presentar pérdidas de memoria a largo plazo, cambios en la conducta, y en casos muy extremos, cuando ya está muy avanzada esta enfermedad, genera también convulsiones. La encefalopatía puede tener síntomas sutiles al inicio, pero puede ir avanzando rápidamente. También encontramos la epilepsia psicomotora. En este caso, estas epilepsias surgen porque las neuronas situadas en la zona del hipocampo se lesionan, produciendo este tipo de enfermedades tan características. Afecta los lóbulos temporales y sus síntomas varían normalmente con el tema de la gráfica. Es cuando podemos ver que un paciente escribe demasiado grande o demasiado pequeño, y normalmente estas escrituras son demasiado disfuncionales. Buen día, mi nombre es Óscar Arroyave, vengo a hablarles del área 36 de Brodmann. El área 36 de Brodmann está relacionada con el reconocimiento de imágenes y con la memoria, especialmente con el almacenamiento de recuerdos de forma inconsciente, es decir, sin que haya una intención de recordar algo. En esta podemos encontrar la corteza parohicampal y se encuentra ubicada en esta parte de acá del cerebro, como nos lo muestra la imagen. El área 37 de Brodmann está vinculada al reconocimiento de caras, almacenando la información de rostros que conocemos y la comprensión de las metáforas y otros recursos poéticos, e incluso permite el desarrollo del lenguaje de signos. Esta área se encuentra localizada en el lóbulo temporal, en la porción caudal del giro fusiforme y circunvolución temporal inferior. El área 39 y 40 de Brodmann conforman las regiones de Wernicke, lo cual es muy importante no solo para la comprensión de palabras, sino para permitir que desarrollemos discursos bien estructurados y que seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. Se encuentra ubicado en el lóbulo parietal
y corresponde con el giro angular. Una de las patologías que podemos encontrar dentro de estas áreas es la agnosia táctil. Se trata de una alteración de la capacidad para reconocer objetos por medio del tacto en ausencia de alteración de somésticas básicas. Un ejemplo, podemos tener una pelota en nuestras manos, pero nuestro cerebro no va a recibir la información mediante el tacto de que es una pelota, sino es otro objeto. El área auditiva es primaria, la área 41 y 42 de Brodmann, es la región auditiva primaria, es la que permite que situemos los sonidos en el espacio, es decir, que sepamos de dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir pequeñas variaciones en la intención de los mismos. Se encuentra localizado en la circunvalación transversal Hetchy del lóbulo temporal del cerebro. Una de las patologías que podemos encontrar en estas áreas se pueden producir dificultad en la búsqueda del sonido o en un caso mayor es la pérdida total de la audición. El área gustativa o el área 43 de Brodmann cumple con la función de sensación del equilibrio y se encuentra localizada en la parte extrema inferior de la circunvolución posterior-central del cerebro. El área de Broca 44 y 45 de Brodmann cumplen con la función de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Una de las lesiones que se pueden tener en estas áreas es la función del lenguaje, solo se concentrará en el hemisferio derecho. Se encuentra localizado entre la porción opercular y triangular de circunvalación frontal inferior. El área 46, o más conocida como el área prefrontal dorsal lateral, está relacionada con el desarrollo de la capacidad de atención, es decir, ayuda a que nos podamos concentrar en tareas específicas. De igual modo está vinculado a la memoria de trabajo, es decir, permite que cuando hemos hecho muchas veces algo, se convierta en algo casi automático para nosotros o en la creación de un nuevo hábito para nuestras vidas. Se encuentra localizado en el lóbulo frontal y giro frontal del medio, como nos lo muestra en este caso la imagen. El área 47 de Brodmann es una región de la corteza cerebral que está vinculada tanto a la organización y estructuración del lenguaje como a todo aquello relacionado con la música, especialmente en lo que se refiere a la comprensión del lenguaje musical. Se encuentra localizado en el lóbulo frontal en la superficie orbital. En esta diapositiva podemos observar las referencias de las páginas donde obtuvimos la información presentada en esta diapositiva. Muchas gracias.